Buenos días, mi nombre es Bogar Arturo Cantarell Rojas. Hoy hablaremos sobre equilibrio líquido-vapor, ecuación de Raoult, cálculo de la presión en el punto de una burbuja de una solución líquida ideal, cálculo de la presión en un punto de rocío de un gas real, sobre la materia, fluidos petroleros. Equilibrio líquido-vapor. El equilibrio termodinámico líquido-vapor se alcanzará cuando los potenciales químicos de la sustancia son los mismos en ambas fases, la temperatura y presión dadas. Consideraciones: es importante en el equilibrio líquido-vapor. La fase vapor se considera como una mezcla de gases ideales y la fase líquida es considerada como una solución ideal. Algunas reglas de las fases, que viene siendo, por ejemplo, en un gas puro, se tiene en un solo componente una sola fase, de modo que F es igual a 2. Esto significa que para describir completamente el sistema solo tiene que conocerse dos de las tres variables, P, B y T. La tercera variable puede calcularse a partir de la ecuación de estado. También sabemos que el resultado de la ecuación es cero, es decir, el sistema está fijado totalmente y no es posible alguna variación alguna. Sabemos que el estado de equilibrio se da cuando se llega a la presión de vapor. Esta, además de depender de la temperatura, dependerá de la naturaleza de los componentes y la composición de cada fase. En una solución ideal, la presión de vapor será proporcional a la fricción molar de cada uno de los componentes de la fase líquida y a la presión de vapor del componente puro a una temperatura dada, de acuerdo con Raoult. Para entender un diagrama de equilibrio líquido-vapor es necesario definir punto de burbuja y punto de rocío. Sabemos que el punto de burbuja se refiere a la temperatura y presión a las que una mezcla líquida se ha formado la primera partícula de vapor, es decir, empieza a hervir. También sabemos que la temperatura, la presión a la cual la primera burbuja de gas aparece, donde el líquido comienza a convertirse en gas. Ahora bien, el punto rocío se conoce como punto de rocío a la temperatura y presión a la cual la mezcla de vapor empezará a condensarse. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que el vapor de agua contenido en el aire, procediendo rocío, neblina, cualquier tipo de nube, o en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja, se formaría una escarcha. Como podemos ver, tenemos dos ejemplos de un diagrama, la presión constante y temperatura constante. Diagramas de equilibrio líquido-vapor en una presión de temperatura constante. Se dice que es una mezcla binaria de equilibrio líquido-vapor. Se pueden determinar las composiciones molares, tanto en la fase gaseosa como de la fase líquida, en función de la presión o de la temperatura. Cuando se grafican estos datos obtenidos experimentalmente, se obtienen diagramas de fases. Como podemos ver en esta figura, en la mezcla binaria se muestran los componentes A y B, donde TA es la temperatura de ebullición del compuesto A, mientras que en TB es el punto de ebullición del componente B. La curva inferior de la figura representa la temperatura de ebullición de la mezcla líquida, conocida como línea de burbuja. La curva superior demuestra la temperatura de la condensación de la mezcla gaseosa, nombrada línea de rocío. También sabemos que la composición en la fase líquida se muestra como variando del 0 al 1 de izquierda a derecha. En el caso de la composición en la fase vapor a la fricción se representa por variando de 0 a 1 de derecha a izquierda. En los puntos A, E y B, los puntos por encima de la línea de burbuja indicados con la letra A representan a la mezcla en estado totalmente gaseoso. Los puntos por debajo de la línea de rocío representan a la mezcla en estado completamente líquido. Para los puntos entre la línea de burbuja y de rocío,
dados por la letra E, representan que el sistema está compuesto parcialmente de líquido y vapor. En el punto C representa la temperatura de ebullición correspondiente a la fase líquida de la composición, mientras que el vapor se va desprendiendo tendrá una composición mostrada por el punto D. Muy bien, anteriormente se definió punto de burbuja y punto de rocío para poder entender el diagrama de equilibrio líquido-vapor. Ahora, si conocemos la composición de la fase líquida, XY, y la temperatura a la presión, podemos conocer el punto de burbuja. O bien, si se especifica la composición en la fase vapor, que viene siendo YI, y la temperatura o la presión, podemos saber cuál es su punto de rocío. Muy bien, en este caso se muestra la metodología para calcular la temperatura y presión de rocío y burbuja. ¿Cómo podemos calcular el procedimiento? Pues nos dice en el paso A, calcular la presión de saturación. En el paso B, calcular la presión. Y en el caso C, calculamos YI. Ahora bien, el procedimiento para calcular la temperatura de burbuja consta de 5 puntos. Proponer la temperatura. En este caso podemos poner la temperatura que nosotros queramos. Teniendo esto, calculamos la presión de la saturación. Luego calculamos la composición YI por la ecuación de Raoult. En el inciso D se verifica que esto pueda llegar a 1. En dado caso que no nos dé el resultado de 1, tenemos que cambiar la temperatura. Tenemos que seguir estos pasos hasta que nos dé la temperatura correcta y verificar que nos dé 1. Para calcular la presión de rocío, vienen siendo los mismos pasos, pero con diferentes ecuaciones. Calculamos la presión de saturación, luego calculamos la presión y de último calculamos XY. En el anterior paso calculamos YI y en este vamos a calcular XY. Ahora, el procedimiento para calcular la temperatura de rocío, dadas P y I. Proponemos otra vez la temperatura que nosotros queramos. Calculamos la presión de saturación. Calculamos la composición de la ecuación de Raoult. Y aquí, en el inciso D, verificamos que nos dé 1. Como el mismo paso anterior, tenemos que verificar que nos dé 1. Si no, debemos cambiar la temperatura hasta que nos dé el resultado número 1. Ecuación de Raoult. Nos dice que la ecuación establece que la presión de vapor parcial de cada componente de una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar en la mezcla. En consecuencia, la disminución relativa de la presión de vapor de una solución diluida de soluto no volátil es igual a la fricción molar del soluto en la solución. Expresadas simbólicamente, estas leyes adaptan la forma. Vemos que es PBI es igual a PBOI por XI, donde PBI es igual a la presión de vapor del componente I en la mezcla. Vemos que XI es igual a la fracción molar del componente en la disolución, es decir que la expresión de vapor del soluto crece linealmente con su fracción molar. Como vemos en esta imagen, las mezclas se representan en un gráfico similar al de la figura. Se denominan mezclas ideales en afectada por la misma fuerza, como si estuvieran en estado puro. En las disoluciones ideales ha de cumplirse que sus componentes pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción, o sea que la disolubilidad de cada uno de ellos en el otro es ilimitada. Vemos también que no se consume ni libera energía al formar la disolución partiendo de sus componentes. Tampoco hay cambio de volumen al formar la mezcla.
Cálculo de la presión en el punto de burbuja de una solución líquida ideal. Sabemos también el punto de burbuja es el punto en el cual la primera burbuja de gas se forma. Para propósitos prácticos, la cantidad de gas es despreciable, es decir, que es cero. Mientras que la presión sería igual a la burbuja, PV, sustituyendo esto en la ecuación resulta, y así nos quedaría la ecuación. Muy bien, un problema sobre la presión de rocío. Problema de la presión de burbuja. Se tiene una mezcla líquida formada por N como componentes cuya composición se conoce dada la temperatura del sistema. Se quiere encontrar la presión a la cual comienza la ebullición, así como la composición inicial de las burbujas del vapor, formando. En el vapor estarán presentes todos los componentes del sistema. Podemos ver que el planteamiento del programa tiene los siguientes datos: T, X1, X2, incógnitas P, Y1, Y2, las ecuaciones y el modelo de la ley de Raoult. Sumando todas las ecuaciones anteriores, vemos que se obtiene P, que es Y1 más Y2, y así sucesivamente. P1, X1 más P2, X2, y así sucesivamente. Seguimos sumando. Simplificando esta ecuación, se obtiene P igual a P1, X1 más P2, X2. Con esta ecuación se calcula la presión de burbuja de la mezcla líquida a la temperatura requerida. La composición de la fase vapor se obtiene despejando la ecuación de equilibrio. Cálculo de la presión en el punto de rocío de un gas real. Es muy importante saber un punto que debe tomarse en cuenta antes de establecer un estudio de equilibrio, el cual la presión y la temperatura dada debe ser verificada con certeza si se encuentra en la región de dos fases. Esto puede hacerse de la siguiente manera, con las siguientes ecuaciones. Son mayor que 1, se están en la región de dos fases. Problema de presión de rocío. Se tiene una mezcla en fase vapor formada por N componentes cuya composición se conoce. Dada la temperatura del sistema, encontrar la presión a la cual comienza la condensación, así como la composición inicial de las gotas de líquido formado. En el líquido estarán presentes todos los componentes del sistema. Vemos que tenemos los datos que es T, Y1 más Y2, las incógnitas que vienen siendo P, X1, X2 y así sucesivamente. Verificamos las ecuaciones y vemos que también tenemos el modelo de la ley de Raoult. Despejando la ecuación de equilibrio, la fracción mol de líquido, obtenemos X1 es igual a P, Y1 sobre P1 y es igual 1 más 2 y así sucesivamente sobre N. Sumando todas las ecuaciones anteriores, vemos que se obtiene la siguiente ecuación. Simplificando la ecuación anterior y factorizando, la presión se obtiene. Luego despejamos la presión de la ecuación anterior, se obtiene. Ahora bien, en notación simplificada, la ecuación anterior queda como. Sabemos que con esta ecuación se calcula la presión de rocío de la mezcla vapor por la temperatura requerida. La composición de la fase líquida se obtiene despejando la ecuación de equilibrio. Esto lo vemos en una ecuación anterior, que viene siendo la ecuación de equilibrio de la fracción mol del líquido.